Amigas, amigos, sean ustedes bienvenidos el día de hoy a una plática extraordinaria. Primero que nada con un gran amigo, segundo con uno de los disertadores más analíticos que hay en el tema Legal Tech en el estado de Jalisco. Y ahorita él mismo nos dará sus credenciales y algo de antecedentes de lo que ha venido manejando nuestro buen amigo Rodolfo Guerrero Martínez, hoy presente aquí con nosotros. Pero hay un tema sumamente importante que es que ya tenemos, no aún definido, pero muy claro quiénes pueden quedar de líderes en la Suprema Corte con esta votación. Platicábamos detrás de cámara, Rodolfo y yo, sobre algunos aspectos. Y pues, Rodolfo, yo sé que tú aguantas duro y con todo y a la cabeza, tienes esa facilidad. ¿Qué fue el ejercicio del 1 de junio en gran perspectiva desde tu punto de vista? ¿Verdaderamente una democracia que requeríamos o un tiro de gracia a la democracia? Considero, y como bien dices, directamente a la yugular, que fue un tiro muy duro a una democracia ya de por sí eclipsada, tras toda una serie de reconfiguraciones a lo que sin duda era un avance significativo para el Estado de Derecho mexicano. Hablamos, por ejemplo, de los órganos constitucionales autónomos. Uno de ellos ya falleció, el INAI propiamente, seguirá el IFT, entre otros tantos más. Y los que queden con vida, muchos serán criticados por quienes incluso trabajan actualmente en esos OCAS, dado a que no dan los mejores resultados. No digo que no trabajen, no dan los mejores resultados. Eso por una parte. Por la otra, también estamos enfatizando sobre cómo se generan más dependencias que no necesariamente van a traer buenos efectos para el ciudadano. Me explico, hace falta siempre el tema de la especialidad, de la profesionalización. Queda claro que hay una gran curva de aprendizaje que no va a poder dar resultados prometedores en 6 años. No, y menos en 3 meses, porque estarás de acuerdo que hay algunos que estamos viendo que realmente no tienen el expertise ni el colmillo, porque hay que decirlo como es, para manejar un juzgado, un tribunal o incluso una Suprema Corte. Totalmente, y justamente en ese hilo agregamos el tema del Poder Judicial, porque mucho se ha discutido y hemos formado parte de algunas cuantas discusiones académicas, desde luego con todo el rigor que se merece una conversación civilizada, en torno a que no es lo mismo votar cada 3 y 6 años por quienes van a desempeñar una labor en el legislativo, en los congresos locales, en el Congreso de la Unión, en el ámbito ejecutivo, en lo que corresponde a ser regidor, a ser presidente municipal y en su caso cada 6 años, en el caso concreto de las gobernaturas, que hablar de quien se desempeña como juez, como magistrado y como ministro de la Suprema Corte, porque en ninguna parte del mundo se ha dado, y como siempre se dijo previo a realizar dicha reforma del Poder Judicial de la Federación, o México es sumamente brillante, o ellos, nuestros representantes acaban de darle un gran balazo en el pie y, bueno, por decirlo menos, a nuestro país con esas acciones que está más que demostrado, considero, lo inclinado a que nadie lo había hecho porque no es la mejor estrategia, no es la mejor elección. Decir que vas a tomar el Poder Judicial, algo que sí o sí está intrínsecamente concatenado con la Constitución, así es, a que se vuelva una especie de circo mediático, que lo que acabamos de apreciar hoy, el 1 de junio, es eso. Es algo lastimoso para que ciertamente algo que claro que amerita ciertos años de experiencia, previa al reconocimiento del derecho y mayormente una carrera judicial, se tire al vacío, reconociendo que eso se debe a que estaba muy contaminado el Poder Judicial, con nepotismo, con amiguismos. Bueno, digo, eso es una falacia, porque realmente los otros 2 poderes de la Unión no es que estén exentos de esa... No son angelitos, de ese fenómeno, ¿no? O sea, también se vive el nepotismo y se vive el amiguismo. Entonces, esa falacia queda más que palpable. No hay sustento alguno de decir que vamos a democratizar con elecciones y con círculos mediáticos un Poder Judicial que, claro que tenía problemas, pero el ánimo supuesto de democratizar un poder de la Unión como el Poder Judicial
no era lo que vivimos el 1 de junio, era llevarlo a una evolución tecnológica hacia donde se está dirigiendo el resto del concepto de las naciones. Superjueces, incluso yo siempre cuando hablo de este tema, querido amigo, recuerdo lo que en su momento bien enfatizaba Ronald Dworkin sobre el juez Hércules. Es decir, hoy con el tema de inteligencia artificial, no solamente en términos amplios, evidentemente hay que matizar, generativa y en la actualidad 2025 todo lo que es agentes inteligentes. Entonces, a partir de eso queda claro que estábamos muy cercanos con 3 conceptos torales: concientización, capacitación y profesionalización, de poder estar dentro de ese umbral que significaba lo declarado por Ronald Dworkin en su momento, juez Hércules, magistrados Hércules. Pero con esto que acabamos de hacer, tal parece que no entendimos lo que democratización significa, o que, bueno, pues estamos redefiniendo las cosas como hoy se utiliza que el pueblo bueno y sabio es el que ha hecho todo esto. A mi parecer, pueblo se redefinió desde hace tiempo atrás, teniendo en cuenta que no es la sociedad mexicana como tal, sino un partido político. Y asimismo, democratización en cuanto a aquellos que tenían mucho deseo de ser jueces, probablemente magistrados, y no tenían preparación alguna, y por eso no van a nunca ostentar un cargo tan importante en la vida democrática y de la división de poderes de un Estado, país o nación como México, y que hoy con esa redefinición de democratización, pues ya hoy ya son incluso algunos pues ministros de la Suprema Corte, que cuidado, yo no estoy desacreditando toda la trayectoria e involucramiento que han tenido en la vida académica y jurídica e institucional. Yo lo que estoy diciendo es que comparemos y no seamos ingenuos con la trayectoria que sí o sí representaban aquellos que tacharon como que eran más de lo mismo, que nepotismo absoluto y tal, porque tenían todos esos ministros y ministras actuales que están por retirarse una gran trayectoria judicial. Gran trayectoria judicial. ¿Qué se podrá decir de los actuales ministros elegidos por la sociedad? Que debería ser una elección, por cierto, ya pasaremos ese punto, impugnada por la baja votación que existió el 1 de junio, a lo que significó en su momento incluso la actual ministra presidenta Norma Piña, lo que era anteriormente, evidentemente, Luis María Aguilar, Góngora Pimentel en su tiempo correspondiente, y una serie de juristas de gran alto nivel. Bueno, acaba de morir Mariano Zoila Huitrón, tipazo, uno de los mejores ministros que hemos tenido en México. Considero que actualmente la estructura que hoy se está revelando, que queda como la nueva estructura de la Suprema Corte, le queda grande lo que reciben. Y ya se verán las grandes consecuencias de eso. Ojalá que no, ojalá que funcione bien. Sin embargo, por lo que acabo de decir, quedan grandes dudas y quedan grandes caminos que nos van a llevar a un panorama mucho más crítico y complejo que prometedor y positivo. Mi estimado Rodolfo, tú estás en la academia, en lo tecnológico, experto en inteligencia artificial. Previo a la inteligencia artificial, con todo el panorama del cambio tan importante en el Poder Judicial respecto a toda la tecnología necesaria que se requería, por ejemplo, blockchain, por ejemplo, metaverso, por ejemplo, la firma electrónica, entre otras cosas que estabas muy metido ahí. Por lo tanto, tu termómetro es muy diferente a mucha gente que ha estado en esta mesa, porque tú vives como catedrático, por ejemplo, de la Panamericana, que siempre agradezco que me invitas cada año a hablar es un gran materia placer de blockchain, Bitcoin y demás. Estás en el ámbito del Congreso local también, porque te toca ir a platicar con legisladores, con regidores y demás, para ver qué se está suscitando, porque, bueno, amigas, amigos, Rodolfo está dentro de las, digamos, de los asesores calificados para asesorar a los principales legisladores en diversos estados, y no solo en México, en otros países. Rodolfo, tú con esa capacidad, con todo ese termómetro diferente que hay, por tu forma de operar, ¿dónde quedó el empresario en esta situación y qué visualizas? Considero que ha existido una narrativa desafortunada sobre la gran labor que significa el empresariado en un país como es México. Porque, a ver, entendamos que sin personas trabajadoras, que son todas aquellas que nos están viendo en estos momentos, el país
no sería nada. Es decir, trabajo, industria, empleos, especialización es lo que hace que un país evolucione. Veamos cómo han crecido grandes economías en los últimos años, tras realmente tener en cuenta lo que significa empoderar a su población, teniendo conocimientos, teniendo oficios, teniendo toda una serie de nuevos trabajos correspondientes a la época, y que de esa manera exista más y más empleo. Me parece desafortunado que hoy se piense que por algunos casos, que seguro evidentemente los hay, investigados y reportados, de malversación de fondos, de malas prácticas corporativas, claro, pero eso se da en todas partes del mundo, se diga, el empresariado total es malo. No, es una falacia. Es una opinión bastante negligente. ¿Por qué? Porque la economía no se genera nada más porque el Estado sea un Estado paternalista y diga, esos ciudadanos no se preocupen más. Eso que dijo en su momento Jesucristo de no les des el pescado, enseñarles a pescar. No, eso no, yo te voy a dar el pescado, tú tranquilo. Y entonces tenemos hoy reportes incluso desempeñados de una manera muy equilibrada, muy importante por grandes influencers, por ejemplo el número 1 de México, Luisito Comunica, en su canal oficial de YouTube, de maravillosos documentales de Cuba, donde se ve que el socialismo como tal es un fracaso. El cubano de a pie está encerrado, está enjaulado en una isla donde no le permiten crecer, donde no le permiten tener más de allá de lo que no viene en la bitácora gubernamental que debe de tener. Considero que si hoy tenemos síntomas de que el empresariado debe de irse porque genera un malestar para las personas, en donde se genera una narrativa devastadora en la que se diga que estamos discriminando, que se está violentando los derechos de alguien, me parece que no estamos entendiendo bien lo que son los derechos, lo que es el pensamiento crítico y lo que significa el gran desempeño profesional, y el que el Estado permita todo eso porque beneficia también a quienes son representantes de un país, a decir, miren mi país, cuántas fuentes de empleo se generan y cuántos magnos empresarios hacen las cosas bien, que ahí es donde debe de ir la mano del Estado. A ver, empresario, perfecto que generes miles, cientos de miles de trabajos, maravilloso, haz bien las cosas. Y eso no se ha apuntado en el debate de forma puntual y fina. Por ejemplo, la ley federal del trabajo, muchos la utilizan tanto trabajadores como patrones, como ellos quieran. A ver, no, por eso está el Estado. No para desaparecer todas las fuentes de economía que generan los privados, sino para dar certeza, fomentar buenas prácticas, esa narrativa a la que se debe decir, no porque yo me sienta menos, porque la otra persona le ha trabajado duro, yo no sé lo que ha trabajado esa persona para lograr estar donde está, y que entonces yo diga, bueno, me siento discriminado, me siento menos. No, esas cuestiones también corresponden al Estado en un modelo educativo fallido también, que va correlacionado inmediatamente a esa visión arcaica, viciada, de lo que no debe de fomentarse ya si México quiere ser grande otra vez. Ojalá que el Plan México también vaya con esa filosofía de lo que acabamos de decir de la sana crítica. Damas y caballeros, diste, mi estimado Rodolfo, en la piedra angular de todo. Educación. Voy a hacer un espacio breve. Civismo. ¿Dónde quedaron? A ti todavía te tocó civismo en la escuela, en la facultad. A mí era una materia que debía acreditar para pasar a la secundaria y era importante. Afortunadamente mi maestro de civismo en la secundaria era el famoso La Papa. Y digo La Papa porque no me acuerdo el nombre de él, pero sí el apodo, perdón, pero era La Papa. Entonces, él nos daba 3 materias, nos daba ciencias sociales, nos daba civismo y nos daba religión. Pero era un cuate que te llevaba desde la reflexión. A ver, ¿este vaso está medio lleno o medio vacío? Entonces tú empezabas el debate. Al final del día no estaba ni medio lleno ni medio vacío, pero tú vaciabas tus perspectivas a la edad de los 12, 13, 14 años de edad, en la secundaria. ¿Qué pasa, Rodolfo, con la educación en este momento? Porque no quiero hablar de lo que hicieron, movieron, se transgredió el proyecto educativo de 70 años que tenemos en México.
más bien quiero que nos aportes ahí. ¿Cómo vamos a lograr que con la inteligencia artificial brinquemos a sacar esos grandes creativos que hoy están apagados y tienen que entrar, y te suelto el hilo para que agarras, le saques hebra ahí? Emiratos Árabes Unidos acaba de declarar hace 15 días que por el convenio que firmó con Sam Altman, con ChatGPT, con OpenAI, todos los ciudadanos, empresarios, estudiantes, gobierno, quien viva en Emiratos, ya tiene gratuita la inteligencia artificial. Cuando aquí pagas $20 por ella, o el paquete grande de 200, que también es muy potente. ¿Qué va a pasar, Rodolfo? Porque nosotros caminamos haciendo una curva de este tamaño en este momento, y todos los países que están creciendo pues van como los cohetes de Elon Musk, ¿no? Sí, querido amigo, es bien importante decirle en primer término, en alusión a tu pregunta, a todos los que nos escuchen y ven, que es lo que se refiere a IA generativa, y más concretamente también los propios sistemas de inteligencia artificial. Estamos hablando de justamente toda esa gran transformación de información a partir de una solicitud que da el usuario, que es el que debe de ser el gran experto, el gran sabio de lo que desea obtener. Justamente una solicitud, una instrucción, lo que en inglés es prompt, para que exista toda esa transformación que desempeña propiamente el aplicativo, ya sea GPT, Grok, Claude, Copilot, entre otros tantos más, y darte un resultado final. Puede ser un resumen, generación de nuevo código, un lenguaje de programación como Python, entre otras cosas más, videos, música, etc. De esa manera damos un poquito más de contexto a quienes nos ven y nos escuchan. Y digo enfáticamente, y rescato lo que acabas de decir con Emiratos Árabes Unidos, de cómo lanzan, a mi parecer, lo que ya no se puede pausar más. Un nuevo capítulo en la historia humana. Me explico. Estamos hablando de que Emiratos Árabes Unidos lanza un primer ecosistema de producción legislativa impulsado por la propia inteligencia artificial. Qué bueno que lo mencionaste. Entonces, México todavía piensa oye, pues es que no estamos haciendo una sociedad cada vez más dependiente. No. Precisamente ahí va el tema crítico, ahí van los estándares y una serie de cosas que no se están haciendo bien, que se deben de perfeccionar, que se tienen que hacer nuevas estructuras, pero que de forma alguna debes de decir que la IA es el demonio. ¿Por qué? Porque en todo caso, más bien los demonios son algunas otras tantas personas. Entonces, tenemos que tener ese nuevo capítulo en la historia donde comprendamos que ese sistema analógico, ese gran escepticismo que existe de personas que dicen todo eso, es porque corresponde a una historia que se está cerrando. Ese capítulo que se está cerrando, lo analógico. Llega lo digital, llega la computación cuántica, llega los agentes inteligentes. Que nos quede claro lo que ha hecho recientemente Google con Gemini 2.5 y lo que ha hecho China con Manus. Todo un tema de automatización enorme. O sea, yo hace unos días que vi la presentación oficial y me dije, wow, una serie de sistemas al mismo tiempo. Es un nuevo paradigma parlamentario del cual el Congreso de la Unión tendrá que incorporarse, porque a la luz de esto, a la par, Reino Unido también ha sacado una reinvención de cómo ver las cosas con una herramienta denominada como Redbox. O en el caso de América Latina, no todo es Europa, no todo es el tema de Asia, Emiratos Árabes Unidos. Estamos hablando de Chile particularmente, que ha apuntado a ser un hub de IA muy importante con el proyecto de Caminar, en donde eso tiene la intención de automatizar tareas administrativas que hoy desempeña el Parlamento, concretamente la Cámara de Diputados chilena. Entonces, si todo eso lo tenemos en cuenta, con democratizar las herramientas, tener una nueva visión de lo que representan estos nuevos vitales para una sociedad del conocimiento y no solamente de la información, dejas a todas luces ver lo que se está haciendo mal en un plan de nación. En un plan de nación que, por cierto,
solamente menciona una sola vez inteligencia artificial. Me refiero al Plan Nacional de Desarrollo. Voy a matizar porque aquí van a decir Plan México, los 100 puntos que se comprometió la titular del Ejecutivo Federal. No. Y no es contra ella tampoco mis comentarios. Al contrario, Sensu, ojalá que exista esa determinación para lo que ellos quieren fomentar, que es un nuevo bloque que incentive la inteligencia artificial, vaya con esas nuevas visiones y que el Plan Nacional de Desarrollo tal parece demuestra que no estamos teniendo una visión buena para hacer las cosas, porque menciona reiterativamente digitalización, lo cual también discrepa de nuevas dependencias que la propia titular impulsó, como la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Oye, Rodolfo, a ver, digitalización, no sé si también ya quedó fuera, no sé qué opines, porque hoy Claro. con estos aparatos ya podemos hacer, yo ya hice la prueba para satélite y sin necesidad de tener cobertura en tierra, ya con el satélite le mando un mensaje o te mando un SMS a ti. Entonces la digitalización también está quedando fuera del ecosistema. Pero eso sí, hay que decir que los mínimos indispensables tienen que estar cubiertos. Totalmente. Que hoy por hoy no lo están. Entonces, por eso sigue siendo un tema del debate, del cual también nos hace parecer a la ciudadanía que esto todavía es un tema muy lejano y que no hay ese sentido de urgencia que claramente está. Bueno, además de lejano, hay quienes no entraron. ¿No? Hay quienes no lo tocaron. ¿No? y de baranda ya entran a la IA. Por ejemplo, nuestros hijos, nuestros sobrinos. Híjole, qué complejo se vuelve. Damas y caballeros, estamos con el señor abogado, amigo, gran líder de opinión, don Rodolfo Guerrero. El tema, mi estimado Rodolfo, de lo que va a enfrentar este nuevo Poder Judicial en cuanto a decisiones, ya nos planteaste lo de la IA, lo que está sucediendo en Chile, muy interesante, incluso Chile ya tiene sentencias del Tribunal Supremo hablando de la IA. Colombia ahí va como que rascándole. Sí. Aparte ha incorporado Copilot, por ejemplo. Por ejemplo, que eso es muy positivo, pero no están cerrados. No. Vuelvo a la situación del 1 de junio. Este equipo jurídico, este equipo de grandes pensadores en la materia legal del país que ahora van a entrar, ¿qué reto enfrentan directamente contra esta situación que estamos viviendo y que nos están demostrando países como Emiratos Árabes, bueno, los 7 Emiratos, como Chile, como Inglaterra, España, con la ESIA. Ahí va España, pero hay 7, 8 países que están, China que están caminando muy duro con este tema. ¿Qué reto enfrentan estas personas que llegan? Bueno, a ver, es bien importante poner en relieve, de hecho, algo que publiqué justamente el día de ayer en un espacio que tengo desde el 23 a la actualidad, querido amigo, con el NSC Iberoamérica, que es un espacio que converge a partir de esa voluntad que tiene la Asociación Iberoamericana de Televisoras y Creadoras de Contenido Científico y Cultural, público, por cierto. Entonces, a partir de eso, he publicado un artículo que se titula El nuevo paradigma del derecho en la era de la IA. Y menciono a 2 grandes cánones en el cuerpo de ese artículo. Es abierto, nada más basta con que googleen Rodolfo Guerrero NSC para que lo localicen. Menciona 2 grandes figuras del derecho. También lo publicaste en LinkedIn, ¿no? Sí. También y también nos pueden seguir en LinkedIn como Rodolfo Guerrero. Menciona a Robert Alexi. Menciono a Jürgen Habermas, para conocimiento general, 2 grandes referentes en el mundo de la abogacía por sus aportaciones en la argumentación jurídica, Estado de Derecho, derechos fundamentales, etcétera. Utilizo eso y algunos otros aspectos adicionales para hacer una intersección, mi querido amigo, con lo que estamos viviendo en la actualidad: modelos de lenguaje grande, RAGs, agentes inteligentes, toda esa nueva vorágine de cuestiones, prompting, lo que estábamos hablando, de generar instrucciones para poner en la IA, Google, Claude, Microsoft, etcétera, OpenAI. Y hago una pregunta hago aproximadamente, si no estoy errado, unas 7 preguntas al respecto a lo largo de este escrito, que voy a desarrollar desde ya, les digo, para una revista académica. Pero bueno, nada más voy a mencionar y voy a citar una de estas preguntas con su correspondiente respuesta, si me permites. Adelante. ¿Qué queda
de la ambigüedad de un término de interpretación cuando estos modelos de lenguaje grande alimentados por vastos cuerpos normativos, sugieren múltiples sentidos, relegando al jurista humano a un mero seleccionador asistido por prompting. Entonces, a partir de eso, en principio, revelamos que la interpretación no es unívoca ni clara, y presentan diversas acepciones, como la distinción entre la interpretación como acto de conocimiento, es decir, identificar significados, y como decisión, elegir uno. Los modelos de lenguaje grande, que son varios, o sea, no solamente es una IA generativa, es una familia vasta de IAs generativas, particularmente se potencializan con todo este término de alimentación aumentada de los RAGs para acceder a fuentes autoritativas, materiales, jurídicos, que parecen sobresalir de una primera faceta, es decir, que pueden con asombrosa velocidad el identificar y presentar un catálogo exhaustivo de posibles significados de una disposición legal hacia como argumentos semánticos o históricos que lo sustentan. Entonces, con todo esto, ¿qué quiero decir? Hoy, si se cuestiona en sobremanera la profesionalización que tiene alguien que hoy va a desempeñar el máximo honor de la vida jurídica, de la vida de la administración de justicia en este país, que es ser ministro de la Suprema Corte de la Nación, me parece que quedará bastante lejano el que se le exija que además esté abierto a un nuevo paradigma del cual ellos no corresponden en su contexto histórico. No estoy diciendo que no sean capaces, estoy diciendo que va a ser muy complicado. Y tampoco se trata de decir, es que tienen un cuerpo de precisamente esa nueva generación que estás haciendo referencia. Personas de entre los 30, 40, de los 20 a los 30 años o incluso más jovencitos, 18, 19 años. Sí, pero no se trata de eso. Otra vez, no nos engañemos. ¿Por qué no hacer ese proceso de quienes sí tenían esa nueva forma de apreciar las tecnologías, que había muchos juzgadores con carrera judicial en este país, para darles esa oportunidad? ¿Por qué no se hizo así? Bien, porque otra vez esas redefiniciones malignas hacen decir, no, es que seguramente ibas a dejar a tu amigo, seguramente algo te tramabas con hacer esa selección a modo. No, lo que fue a modo es hoy una elección que a todas luces y por resultados oficiales del INE debería ser impugnada, porque fue entre el 11 al 13,03% de el 100 de los mexicanos que fueron a votar en un proceso que dilataba entre 15 a 30 o 45 minutos para poder llenar todas las boletas y ponerlas a su vez en las urnas correspondientes. No, eso no es democratizar en lo más mínimo algo que debió haberse hecho con las tecnologías. El gran reto que hoy tendrá una ministra y un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es verdaderamente llevar a la Suprema Corte donde nunca debió de desviarse. Es decir, correcto, incorporando la IA generativa, no engañándonos, porque lo que se hizo al final de la administración, esa es una sana crítica a quienes hoy todavía conforman la Suprema Corte y particularmente a Norma Piña, quien la verdad respeto en su trayectoria y en su trabajo. No menos cierto es que la sana crítica impera en que el buscador jurídico y lo más nuevo que presentaron no viene a ser IA generativa y mucho menos un agente inteligente. Lo que sí se hizo, paradójicamente, con hoy un personaje impresentable para gran parte del mundo jurídico, que es su antecesor, Arturo Saldívar. Que él en su momento sí dio la indicación a quienes desempeñaban en su momento la titularidad y la conformación de la unidad del conocimiento, de gestión del conocimiento de la Suprema Corte, un sistema de IA generativa. Eso sí era IA, particularmente era IA, y ese sistema llevaba por nombre Julia. En fin, ese tipo de cuestiones se tendrán que revivir, se tendrán que llevar al siguiente nivel. Lo único que, vamos a decir, destaca de todo este bloque que está por culminar una historia en nuestro país, que insisto y repito, es lamentable que eso se dé, es lo que también desarrolló en materia de IA con un equipo maravilloso, muy brillante por cierto, a título particular de sus labores, la ministra Ana Margarita Ríos Farjat con Sor Juana, que por cierto hasta fue premiada por el propio IFT, que también ya está próximo a desaparecer, por cierto. Entonces, todo eso se cierra. Me parece que son mayúsculos los esfuerzos que tendrás que hacer un ministro de la Suprema Corte que tal vez hoy no sepa
lo que implica hablar de todo esto que es modelo de lenguaje grande, agentes inteligentes y todo eso, y que no basta con decir tengo un equipo que me pueda asesorar mayormente, porque no es así. Tienes que también ponerte el overol y hacer una gran labor que los cánones del derecho dictan y que a su vez compaginan a una nueva ola de conocimientos para los cuales hoy todavía existe bastante resistencia, porque, insisto, cuando no conocemos un tema, demostramos ignorancia, demostramos escepticismo y demostramos falencias que son las que nos detienen a estar como de las grandes potencias a nivel global. Mi estimado Rodolfo, a ti siempre te sigue la buena luz de los foros por tu forma de dirigirte, hablar tan precisa, con ese raciocinio que hoy estás dejando aquí en esta mesa, que han pasado bastantes amigas y amigos expresando, al igual que tú, su sentir en diversos temas. ¿Qué pasó en Talentland este año? Porque el tema fue interesante. ¿Cuál fue tu experiencia? Muy interesante. Por favor, compártenos. Bien interesante. A ver, está por verse qué sucederá en Jalisco, particularmente en cuanto a cómo se impulsan los temas de emprendimiento, que queda claro que están dentro de la agenda, por supuesto, de incluso con el eslogan del al estilo Jalisco. Ajá. Sin embargo, otra vez existen cuestiones que a mi parecer no son de las más afortunadas y dejaron apreciarse de forma dejaron una apreciación de forma pública bastante evidente, en donde Talentland va a desempeñarse en 2026 en Ciudad de México. O sea, queda claro que este año vamos a vivir un nuevo proyecto impulsado por el gobierno actual del gobernador Pablo Lemus, que no es necesariamente malo. Sin embargo, lo comento porque esta oportunidad es muy valiosa para decir, entre 2 o 3 conceptos tenga a nivel anual, mayor derrama económica tendré, mi apreciación. Entonces, dando respuesta a la pregunta que me haces, querido amigo, digo que Talentland, aunque exista ese panorama que te he compartido en términos muy generales y que a reserva de lo que se pueda compartir por grandes amigos que tengo y aliados en el ecosistema de Talentland, que les mando un gran saludo a la distancia, fue maravilloso. Tuvo una asistencia brutal, tuvo un apoyo muy bueno de las alcaldías de Zapopan, de Guadalajara, hicieron un trabajo maravilloso, se dio una asistencia de la industria. Por eso te digo que me da mucha sorpresa eso, que haya pasado eso, pero en fin, ojalá que el 2026, tanto en Ciudad de México como en Guadalajara, se haga, pero bueno. Tal parece pero de entrada ahorita solo va a México. Tal parece, y es lo que se denunció por el propio CEO, Raúl Portiel, que también le mando un gran saludo. Entonces, tal parece que en noviembre se hará un nuevo concepto, impulsado por el gobierno del estado. Pero bien, lo que pasa es que en esa oportunidad que he venido teniendo desde el 2020, desde pandemia hasta la actualidad, me doy a la tarea de dar a conocer todo este nuevo escenario que implica el derecho y las tecnologías, y concreté mi conversación, porque son conversaciones muy breves, amigo, unos 20, 25 minutos, no te da tiempo para tanto, aunque yo esté como el correcaminos, ¿no? Así hablando rapidísimo, de la estrategia de justicia digital para nuestro país, que ya es un tema que ya está rebasado, pero otra vez te digo, como no tenemos los mínimos indispensables, tenemos que seguir hablando de estos temas y a su vez correlacionarlos con lo más nuevo. Bien, ¿qué es lo que digo aquí y qué es importante a la luz del empresario, a la luz del desarrollador de sistemas y de cualquier otro profesionista que le deba de importar e interesar cómo evoluciona la justicia en este país? Pues bien, para la justicia digital es muy importante desempeñarse a la luz de lo que hoy es una realidad en el Diario Oficial de la Federación y una encomienda que, si nada cambia, en el 2027 se tendrá que desarrollar por las 32 entidades de la República Mexicana, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Hablamos de conceptos que no se tienen en ninguna otra parte de Sudamérica, por lo menos, cadena de bloques, Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, artículo 2º, fracción 7ª, y metaverso, fracción 26, en donde a la par vienen concatenados con una ley que se publica en el Diario Oficial de la Federación a principios del año pasado, si no estoy errado, finales de enero, principios de febrero, que es la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, la famosa Ley MAX.
¿Por qué? Porque esa ley Max también nos da a entender nuevos conceptos. No, su publicación tal cual fue a principios del 24 de la ley. Ya todo lo que fue de liberación y demás se fue desempeñando en más foros. Pero si no estoy errado, a reserva de que el auditorio digital nos... Que lo chequen, claro. Sí, claro. Todo está en internet. Sí, claro, por supuesto. Qué mejor que eso, que la participación del auditorio digital. Entonces, hay nuevos conceptos que comprende esta ley, que va muy a la armonía del Código Nacional. Por ejemplo, el Código Nacional, acabo de decir, comprende cadena de bloques. Y la ley comprende contratos inteligentes. La ley de mecanismos, ¿por qué no está en el tema de la Ley General de Sociedades Mercantiles? ¿Por qué no está en el Código de Comercio? No lo sé. Ahora, sistemas de justicia descentralizada en la Ley Max. Entonces, a la par, quienes hoy están en los diferentes institutos de justicia alternativa no tienen en claro que, por ejemplo, en Jalisco se dio un gran acontecimiento previo a la propia ley en la materia que ya comprende sistemas de justicia descentralizados, porque se comprende una interacción, una participación que existe de una empresa que es Cleros, que maneja todo ese tema de justicia descentralizada, cuyo CEO es Federico As, también lo saludo a la distancia, y en ese sentido se vislumbra un caso en donde participa con un tema del Tribunal de Justicia Administrativa local y con el IJA. Si bien no se dio el modelo tal cual de Cleros, sí se dio ya una jugada, abre un nuevo paraguas que se adelantará bastante ese concepto que hoy ya se tiene en la ley. Entonces, el hecho de que no se conozca este hito me parece triste. Claro. Hay que recuperarlo, hay que decirlo, por eso lo estoy compartiendo en este momento, y a la par unificar lo que entonces nos da, que es potentísimo esto, tanto el Código Nacional como la ley, para llevar ese nuevo paradigma del derecho mexicano. Hoy te está diciendo México que existe dos narrativas. La narrativa de los rayos de luz, de sí vamos a ese escenario geopolítico, no nos podemos hundir, no, todo está muy bien y vamos a retrotraernos en el tiempo porque así yo lo estoy diciendo, con mis acciones más con mis palabras te estoy diciendo que vamos súper mega bien. Así es. Entonces estamos en esos dos Méxicos. A reserva de que digamos que estamos en muchas otras fragmentaciones que queda claro a nivel nacional, pero lo que estamos hablando de innovación y de resistencia y cambio estamos viviendo dos etapas, porque esta refleja una clara propuesta de lo que va a ser la justicia digital, porque hoy puedes tratar temas de audiencia en Zoom, en Microsoft Teams, ya se hace desde hace tiempo en Ciudad de México, ya se hace desde hace tiempo en Estado de México, en Jalisco se han estado haciendo cosas interesantísimas, y Jalisco, por cierto, es de los que más están aportando al tema. Tan es así que con un sistema experto que hizo en su periodo el ministro presidente Daniel Espinosa Licón, hoy representando estos esfuerzos José Luis Álvarez Pulido, firmaron un sinfín de convenios, incluso con muchos países de la TAM. Entonces, que nos quede claro que esto es parte de la justicia digital y es parte de lo que nos debe de llevar al siguiente nivel de la conversación, que ya no es justicia digital, sino justicia algorítmica. Pero para eso yo les dije en Talenland, y con esto culmino, querido amigo, para no prolongar mucho la respuesta a tu maravillosa pregunta. Fortalecimiento de la infraestructura del Poder Judicial, o sea, necesitamos electricidad, necesitamos equipos, necesitamos capacitación para la implementación también con ello de los procedimientos judiciales en línea, segundo punto, y por supuesto, fomentar los mecanismos alternativos de solución de controversias online, plataformas especializadas para eso. Hoy estamos todavía en problemas con respecto a si podemos o no tener los recursos suficientes para tener un proveedor externo que nos dé un sistema de justicia, descentralizada, pero a la luz de un insumo que es una firma electrónica avanzada con las credenciales que merece, según la autoridad, pues lo sabes muy bien, para estos efectos, pero todavía que no tenemos los recursos o que el gobierno del estado nos dice que debemos utilizar cierta o cual firma. ¿Cómo? Si por otra parte me dices que tienes autorización tanto técnica como presupuestal, pero ahí está el tema. Presupuestal, pues no tanto, porque me hace falta más dinero. Y después, entonces, nos quedamos con lo que tenemos, con lo que nos dan y nos dicen, así debe de ser políticamente hablando. ¿Y quién pierde?
pues pierde el servidor público, pierde legitimidad y credibilidad de las instituciones y la ciudadanía en sobremanera pierde. Entonces, esa propuesta es la que yo articulé, le llamó mucho la atención a personas incluso que son encargados de carreras universitarias de turismo, de negocios internacionales en Cancún, en Puerto Vallarta, y me abordaron terminando la charla porque queda claro que México tiene que ir muy a la par de estas propuestas y tiene que aplicarlas y tiene que vivirlas. No solamente hacer megaforos y decir que vamos súper mega bien cuando eso que tanto se habla en los foros no es una realidad correctamente homologada. Fíjate, mi estimado Rodolfo, hace unos años nos encargaron por parte de buenos amigos que estaban en materia presupuestaria desde la Ciudad de México, manejando la creación de unas entidades jurídicas para temas de investigación, corrupción, temas de delincuencia y demás. Llegamos a un estado, que no voy a decir el nombre, pero tú te dije antes de irnos al otro corte que te iba a gustar este chismecito. Claro. Llegamos, hablamos con el encargado del estado, le planteamos lo que desde México nos habían encargado. Dice, ok, pues tienen que ir a ver a la dirección que corresponde para hacer este proceso, en tal dirección, con tal persona que es el encargado en el estado. Ahí vamos. Llegamos a hablar con él. Increíblemente, mi estimado Rodolfo, se nos queda viendo, le vemos todo el planteamiento y dice, oigan, nomás que yo les voy a decir algo. Aquí en la oficina no hay ni internet. ¿Cómo tienes esta responsabilidad? Eres el estado fulano de México. Revistes un nivel de importancia importante en decisiones económicas, macroeconómicas, sindicatos, fuerza laboral importante. ¿Cómo que no tienes ni internet? No, a veces mi equipo tiene que ir a conectarse a uno de esos cafecitos para poder seguir trabajando porque no hay internet. Dices, en ese nivel estamos, de verdad. Te estoy hablando de esto en el último año y medio de Peña Nieto. Dices, no puede ser. Entonces, me comentas este asunto de tal en tal, el futuro que necesita el Poder Judicial para abordar la nueva tendencia a nivel mundial en materia de tecnología, de poder entender y resolver además más rápido todos los asuntos que lleguen a conocerse por materia, por revisiones, en amparo, etcétera. Sí. Para finalizar con este bloque, mi estimado, y con esta gran entrevista, que te agradezco muchísimo que hayas aceptado el poder venir, estimado Rodolfo, ¿cuál sería tu sentir como parte de todo este resto de organizaciones que tienes la oportunidad de estar, donde nosotros también coincidimos en Gaia, pero también cuál es tu visión, porque tú sabes la realidad? Entonces, ¿cuál sería tu deber ser? ¿Cuál sería la realidad donde tú ves? ¿Y qué mensaje dejarías para autoridades, empresarios y toda la gente que nos escucha? Y por supuesto, enfatizarte el gran placer que me significa que a principios del año pasado fuimos invitados precisamente a ser incorporados a Gaia. Entonces es muy importante también mencionarlo aquí como parte de esas grandes representaciones que tenemos. Bien, evidentemente tenemos un sinfín de desafíos y de retos. Uno de ellos es darle pensamiento crítico a una sociedad que quiere todo ya. El tema de la inmediatez, el tema de una dispersión, de que si no capturaste bien mi atención los primeros 2 segundos, 3 segundos, me voy, y hazle como quieras para que tal vez, y solo tal vez, te vuelva a prestar atención. Eso aunado a todas estas asimetrías que se viven en un México donde en lugar de avanzar nos polarizamos, estamos sí o sí desbaratando la principal columna de un país o la columna vertebral de un país en todo caso, que es las familias. Dicen, no, bueno, es que todo está transformándose, es obvio que las familias cambian. No, pero los cimientos no son aquellos que deben de demolerse. Los cimientos son los cimientos, donde construimos.
los cimientos son las familias. Entonces, a partir de toda esa narrativa, queda claro que el Estado, la labor principal que tiene es hacer una evolución constitucional que no favorezca solamente a un grupo de quienes sustentan un cargo de poder en donde se supone la ciudadanía votó por ellos para que la ciudadanía tenga verdaderamente ese poder, y que la Constitución sea ese gran cuerpo y marco referencial por el cual la ciudadanía se vea beneficiado, la ciudadanía lo lea, se empodere y con ello se haga una tutela de todo aquello que hoy no se vive a nivel nacional. No se vive un derecho a la educación, hoy no se vive un derecho a la vivienda. Cada vez está más en riesgo de que una persona le diga al Estado: oye, ya no pagues tu predial, no te preocupes, es mío. Ah, caray, ¿cómo? El trabajo de mi vida para hacerme de un pequeño pedazo de tierra y yo te pague anualmente el predial, me dices que ya no me preocupe porque tú ya eres dueño de lo que a mí me costó años de mi vida. No, gracias, mejor prefiero pagar el predial. Estamos hablando de todo lo relativo al derecho al acceso a la información, al internet, que ahorita lo platicamos, y no solamente es del sexenio actual, es de bastantes sexenios, pero particularmente, ¿por qué se critica tanto este? Porque ya tiene el respaldo de lo que comenzó esta nueva narrativa, que fue con Andrés Manuel López Obrador. Entonces ya no cabe el comentario de que con Fox, que con Felipe Calderón, que con Enrique, porque el que está inmediato es el de Andrés Manuel López Obrador, y significaba esa nueva esperanza, que es, por cierto, el eslogan que tienen, la nueva esperanza de México. Entonces, no la cumples, dices, no puedo hacer milagros en 6 años, no, pero es que tampoco pedíamos milagros, pedíamos que la Constitución se respetara obviamente a evidencia de que no se hace garantía a todos los derechos que acabo de mencionar y muchos otros tantos más correspondientes a la protección de datos personales, a la intimidad, a todo lo relativo a un trabajo digno, al tema de pensiones. Nadie se ha preocupado por decir el tema de pensiones en este país. Los chicos, no me canso de decirlo, en las universidades, 200, 300, 500 chicos que me ha tocado darles charlas técnicas en Estado de México, en Morelia, en Nuevo Laredo, en Chiapas, en Veracruz, que al final nadie vamos a tener pensión y solamente vamos a ser dependientes de lo que la propia vida nos dio la oportunidad por nuestro contexto, por nuestra salud, por nuestras ganas, por nuestra voluntad, por nuestra disciplina, el poder hacer una base económica con la cual podamos tener esa máxima que considero que no se ha cumplido más que una denominación en el papel, que es la dignidad. Tener una vejez digna. Y la dignidad desde el punto 1 hasta el final de lo que es la existencia de la vida de una persona. Entonces, son muchos los desafíos que parten para que México pueda ser grande. Se puede hacer, sí, se puede hacer, pero hoy con el tema de que todo debe ser para el Estado, que todo lo que yo diga es lo que debe de ser y que todo lo que tú digas significa que pues no eres enemigo. ¿Por qué? Porque pues no se vale que tú tengas tu posicionamiento. Ah, caray, pues no sabía yo que de eso se trataba la democracia deliberativa. Se supone que la democracia deliberativa se trata de que tú tienes un posicionamiento, yo tengo el mío, y vamos a ver cómo funciona y cómo se hacen posibles las cosas que hoy están, a propósito, lo que acabo de decir, un marco referencial denominado Constitución, que no estamos cumpliendo, que no estamos lejanos de cumplir y que la estamos deformando más. Y como estocada, sí o sí fue el Poder Judicial de la Federación y fueron los OCAS. Y así vendrán más cosas. Entonces, el llamamiento es claro, querido amigo y querido auditorio digital. Tenemos que hacer las máximas que corresponden a una sociedad más unida dentro de donde se pueda. Y evidentemente también la geopolítica muy probablemente influirá, tal vez, pero no debemos depender de eso para que México tome otras direcciones, sino porque ellos lo decidieron por la fuerza. Y la sociedad civil organizada pues tendrá que ser dentro de lo que pueda, que a veces parece que es muy pequeño, pero el tema, por ejemplo, de los convencionalismos sociales, así es, del respeto a lo que no, de lo ajeno, de lo que es ser un ciudadano de bien, dentro de lo que otra vez se pueda, porque a veces se puede decir, hablas a la ligera. Tú tienes una casa donde vivir, tú tienes dinero, tú tienes un trabajo, sí, claro, pero de todas maneras, a mí me ha costado.
Y yo estoy seguro que si tú también emprendes lo que pueda hacerse mientras haya salud y mientras haya una colectividad mayormente integrada, estoy seguro que esas comunidades llegarán a tener un nuevo empoderamiento del cual lamentablemente la narrativa política no se los dio, o se los dio temporalmente, pero los engañaron, porque en lugar de respetarles un derecho, lo que hicieron fue darles dádivas. Y me parece que eso es lo más triste y es el llamado y la conclusión a la que quiero llegar. Todo hoy tiene que partir de una cuádruple hélice. Si todo se limita al gobierno, estamos en un rumbo equivocadísimo. La empresa, la universidad y la sociedad civil organizada deben de ser parte no solamente de un foro que tal parece una simulación, sino de una reunión que tenga efectos prácticamente bien articulados, bien denominados, para que entonces los resultados puedan verse, aunque sean pequeños, pero sean resultados efectivos. Hoy no tenemos esos resultados de manera macro, hoy tenemos programas del bienestar, hoy tenemos incertidumbre sobre lo que va a pasar por el llamamiento que se ve por las calificadoras de hacer las cosas diferentes, hoy por el tema geopolítico en donde Donald Trump cierra un trato maravilloso con Emiratos Árabes Unidos por el tema de la IA. México hoy nada más en su Plan Nacional de Desarrollo tiene una sola vez nombrado IA. Me parece que las cosas tienen que dar un cambio y ojalá que estos 6 años resista un poco más México y que para el 2030 exista, y que estamos ya muy tarde. Ojalá que lo van a reclamar las futuras generaciones, amigo. Van a reclamar de por qué México se tardó tanto en responder y solucionar lo que no tendríamos por qué vivir ni qué solucionar. Quedan temas de poner en relieve la razón sobre la pasión. En fin, ojalá que haya un gran México y que nazca esos valores que en algún momento se perdieron, que en algún momento se pensaron que solamente era parte de algunos tantos favorecidos, ¿no?, por el neoliberalismo y etcétera. No es cierto eso. Eran favorecidos por muchas otras cuestiones que también tenían que ver ajenas totalmente de los partidos en el poder. Y el único, si nos vamos nada más con un pequeño paréntesis, el único partido en el poder que realmente tuvo unas bases ideológicas en sus propios lineamientos como partido fue el PRI. Fue el PRI. El único partido político. Ahora, que las demás personas no hicieran caso a esos postulados del partido político, de la ideología del partido, es otra cosa. Seguían la ideología del dinero. Pero el único que tenía realmente las bases conforme a la historia y la evolución de México, el PRI. El PAN, pues bueno, tendrá otras denominaciones, tendrá otra historia, pero lo que estoy diciendo es que hoy ya no existen las ideologías, más que la que genera el dinero y el poder, pues. Entonces, desde ahí estamos mal. Desde ahí es un llamamiento que la sociedad civil organizada haga una referencia a la Constitución, de lo que todavía sin duda sirve: participación ciudadana, efectividad en la toma de decisiones. Y les aseguro que sí puede haber un tema bastante interesante, porque México no es una isla. México no es una isla. Con el respeto que me merezca cualquier nación que esté en una isla, no es un tema denostativo, simplemente para hacer una referencia de que somos vecinos de los principales competidores de un juego que implica tener la inteligencia artificial sobre sus manos, que es Estados Unidos. México no puede hundirse, no debe de hundirse, y nosotros no debemos de permitirlo. Totalmente de acuerdo, mi estimado Rodolfo. Es un privilegio siempre platicar contigo, que la gente vea otro punto de vista, que analice desde otra perspectiva, porque en esta mesa lo que hemos buscado precisamente es esa pluralidad de ideas y esa universalidad de ideas. Así que pues te agradezco muchísimo el tiempo. Para todo nuestro auditorio, sigan a Rodolfo en lo que es las redes, porque es un gran pensador, es una persona que continuamente está en el campo de batalla y bueno, tiene la perspectiva desde el ámbito de las autoridades, el académico, empresarial. Tienes también el sensor de muchas entidades con las que compartimos a nivel mundial. Así que pues muchísimas gracias, Rodolfo, por la oportunidad de vernos aquí. Seguramente en la segunda temporada regresaremos con los avances, porque ahora vinieron las elecciones del 1 de junio, luego viene la toma de protesta para el 1 de septiembre. Totalmente. Así que va a haber tela de dónde cortar. Te agradezco, mi estimado Rodolfo. Amigas y amigos, solo me resta decirles hasta la próxima.